Hola, y elegí para este material el tema de continuidad de una función. Voy a comenzar hablando un poco de teoría, aunque trataré de mostrarlo con algunos ejercicios prácticos. Vamos a comenzar hablando de qué se entiende por una función continua, cuáles son los tipos de discontinuidades que tenemos, discontinuidades evitables o esenciales, esenciales de primera especie como de salto finito, infinito, asintóticas y de segunda especie. Finalmente vamos a abordar algún ejercicio práctico sobre continuidad. Comenzamos. Una idea intuitiva sobre una función continua se tiene que considerar que su gráfica es continua, es decir, la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Diremos entonces que una función f de x es continua en x igual a a si y solo si existen y se cumplen estas tres reglas, es decir, existe el límite, la función está definida en el dominio y el valor del límite es igual al de la función. Si alguna de las tres condiciones de continuidad no se cumple, la función es discontinua en un punto. Por ejemplo, esta función es discontinua porque no existe x igual a 2 en la imagen de esta función. Es una discontinuidad evitable. Veamos este otro ejemplo. Si bien está definida en la función x igual 2, no coincide con el límite, por lo cual también es una discontinuidad y es del tipo evitable. En este otro ejemplo, la función también es discontinua, porque en x igual a 2 no obtiene el límite, ya que no coinciden los límites laterales y por lo tanto es una discontinuidad esencial. Ahora que vimos por qué una función puede ser discontinua, veamos los tipos de discontinuidades. Una función puede tener una discontinuidad evitable o una discontinuidad esencial. Ahora bien, las esenciales se clasifican en de primera especie y de segunda especie. Y en particular las de primera especie nos podemos encontrar o se dividen en de salto finito, de salto infinito o asintóticas. Esta es la misma clasificación que recién veíamos en forma de árbol vertical, pero puesta de manera horizontal. La idea es que nos sirva de ejemplo y de guía durante las siguientes diapositivas. Ya vimos algunos ejemplos de discontinuidades evitables, pero definámosla de manera más formal. Si una función tiene límite en un punto, pero la función en ese punto tiene un valor distinto o no existe, se dice que la discontinuidad es evitable. Es evitable asignando a la función en ese punto el valor del límite. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las discontinuidades no evitables de primera especie. Son de salto finito, de salto infinito y asintóticas. Veamos ejemplos de cada una. Veamos ahora un ejemplo de discontinuidad no evitable de primera especie de salto finito. Tenemos la función f de x, donde es igual a x cuadrado si x es menor que 2 y es igual a 1 si x es mayor o igual a 2. Entonces, cuando nos acercamos desde la izquierda, venimos por una parábola de x cuadrado cuyo límite tiende a 4. Mientras que cuando nos acercamos desde la derecha, que es una función constante igual a 1, y por ende su límite es igual a 1. Ahora bien, sus límites laterales son distintos y por lo cual tenemos una discontinuidad de salto finito igual a 3. Ahora veamos un ejemplo de una discontinuidad de primera especie de salto infinito. Consideremos a esta función que cuando viene desde la izquierda, cuando viene desde los x menores o iguales a 2, es una parábola que es x cuadrado, y cuando viene desde la derecha es 2 sobre x menos 2. Ahora bien, el límite cuando viene desde la izquierda
es igual a un número, es igual a 4, y cuando viene desde la derecha es igual a infinito, ¿sí? Por lo tanto, en x igual 2 hay una discontinuidad inevitable de salto infinito. Veamos ahora ejemplos de discontinuidad asintótica. Vamos a encontrar básicamente 4 casos en esta discontinuidad no evitable de primera especie. El primer caso es que tanto cuando se acerca por derecha como por izquierda a un número a, los dos límites vayan hacia infinito. El segundo caso que presentamos abajo es que el límite cuando viene por izquierda va hacia infinito, mientras que el límite cuando se acerca por la derecha va a menos infinito. Estos son otros dos posibles casos de discontinuidad asintótica, donde los límites laterales de la función en el punto x igual a a son infinitos. El primer caso, el de arriba, es cuando x se acerca a a por izquierda, tiende a menos infinito, y cuando se acerca a a por derecha tiende a más infinito. Mientras que el segundo caso, ambos límites laterales, tanto por derecha como por izquierda, tienden a menos infinito. Si la función no existe en uno de los lados del punto, o no existe alguno o ambos de los límites laterales de la función en ese punto, se dice que la función presenta una discontinuidad de segunda especie en ese punto. Veamos este ejemplo. Para los x menores o iguales a 2, la función es x cuadrado y su límite por la izquierda es igual a 4. Sin embargo, en x igual a 2 hay una discontinuidad esencial porque no tiene límite por la derecha. Por lo tanto, hay una discontinuidad no evitable de segunda especie. En este caso, tenemos que la función x es igual a 4, es una función lineal, si x es mayor o igual a 2. En x igual a 2 hay una discontinuidad esencial porque no tiene límite por la izquierda. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo hallar una variable a para que una función resulte continua. Veamos esta función en donde está definida como ax menos 1 si x es menor que 2 y ax cuadrado si x es mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que buscar para saber si es continua? En este caso tenemos que recordemos algunas primeras características que tiene que tener una función para que sea continua. Tiene que existir el límite, tiene que existir el f de x, el dominio de f de x tiene que estar definido. Y por último, el límite de la función tiene que ser igual a f de x. Lo principal y lo primero que tenemos que analizar es si existe el límite. Entonces vamos a ver si existe el límite para esta función y cuál tendría que ser nuestra variable para que sea continua. Lo que vamos a hacer es igualar los límites laterales, es decir que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a 2 por derecha. Es decir, es el límite para cuando x es menor que 2 y el límite cuando x es mayor que 2. Ahora bien, si igualamos esto, reemplazamos la función en estos límites, tenemos el límite cuando x tiende a 2 es igual a x menos 1, pues estamos hablando de los x menores que 2, y tenemos por otro lado el límite cuando x tiende a 2, que es ax cuadrado, que estamos hablando para los x mayores que 2. ¿Sí? Acá ya sacamos el signo. Entonces, resolviendo, tenemos que, haciendo un reemplazo directo de x, tenemos que 2a menos 1 es igual a 4a, por lo que menos 2a es igual a 1, y por lo tanto a es igual a menos 1/2. Para poder concluir y comprobar que a en este caso como menos 1/2 provoca que esta función sea continua, lo que vamos a hacer es reemplazar a en la función original. Teníamos que la función era igual a ax menos 1 cuando x era menor que 2 y a cuadrado si x era mayor o igual a 2.
Entonces, reemplazando, tenemos que menos un medio de x menos 1 es si x es menor que 2 y menos un medio x cuadrado si x es mayor o igual que 2. Reemplazando los límites vemos que tanto el límite lateral cuando se acerca por derecha o por izquierda es igual a menos 2, por lo tanto existe el límite y es igual a menos 2, y la función evaluada en 2 también es igual a menos 2. Entonces cumple nuestras tres reglas de que existe el límite, de que la función esté definida y que f de x sea igual al límite de f de x. Por lo tanto, la función es continua cuando tenemos la variable a igual a un medio, a menos un medio. Veamos este ejemplo para hallar a para que f resulte continua. Tenemos que f de x es igual a e a la ax si x es menor que 0 y x más 2a si x es mayor o igual a 0. Entonces decimos que vamos a igualar los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, que sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x. Si reemplazamos para los x menores que 0 y para los x mayores que 0, nos encontramos con que el límite cuando x tiende a 0 de e a la ax es igual al límite cuando x tiende a 0 de x más 2a. Por lo tanto, reemplazando en x igual a 0, tenemos que e a la a por 0 es igual a 0 más 2a, por lo cual 1 es igual a 2a y por ende a es igual a un medio. Ahora bien, vamos a comprobar que un medio provoque que esta función sea continua. Teníamos que e a la a por x si x era menor que 0 y que la función valía x más 2a si x era mayor o igual que 0. Entonces, reemplazando un medio, nos queda que e a la a un medio por x si x es menor que 0 y que x más 2 por un medio si x es mayor o igual a 0. Si realizamos las cuentas, nos encontramos con que ambos límites laterales coinciden, es decir, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1 y que la función evaluada en 0 es igual a 1. Por lo tanto, decimos que existe el límite para la función cuando x tiende a A, en este caso a un medio, que existe la función f de x y que f de x es igual al límite cuando x tiende a A de f de x. Bueno, hasta acá llegamos con este material sobre continuidad. Espero que les haya resultado claro y de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto.